El primer puntico es porque es necesario durante esta semana que por favor saquemos el resumen de los chicos que si terminan su etapa productiva la siguiente semana. El resumen va a ser a través de un Excel. El Excel lo voy a dejar cargado en el Drive, se los comparto a ustedes con la finalidad de que ustedes pues vayan subiendo número de ficha y los aprendices y la fecha en que terminan su etapa productiva. ¿Por qué es importante eso? Porque pues igual ustedes saben que nosotros tenemos un número de aprendices asignado, dentro de los cuales tenemos todas las alternativas. Tenemos proyecto productivo, que es una alternativa. Tenemos contrato de aprendizaje, que es otra alternativa. Tenemos pasantía, tenemos vínculo laboral. Y dentro de esas 4 alternativas tenemos nuestros 50 aprendices que nos han sido asignados. Pero resulta que de esos 50 aprendices ya hay unos que ahorita en noviembre y otros en diciembre ya terminan su etapa productiva. Entonces la idea es que vayamos cerrando como esas fichitas que ya los aprendices salen, o por lo menos que vayamos depurando con cuántos aprendices realmente estamos quedando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea, profes? Que ustedes me ayuden a diligenciar en el Excel. El formato es muy básico, solamente decir, ya les muestro, solamente colocar como los componentes mínimos para el proceso que ellos tienen que hacer. Entonces, dentro de eso vamos a colocar cuál es el número de ficha, los nombres y apellidos de los aprendices, la modalidad o la alternativa de la etapa productiva, es decir, en qué alternativa estaba, la fecha en que inicia su alternativa y la fecha en que finaliza la alternativa. ¿Por qué la fecha en que la finaliza? Porque esa es la fecha en que nosotros ya a partir de ahí tenemos que empezar como a documentar todo el proceso. Recordemos que como lo hablamos en la reunión pasada, en el mes de septiembre, antes de hacer nuestra sesión en línea, que Laura nos lo envió, incluso me copió a mí, le copió a la profe Marlene y yo le envié nuevamente a todos ustedes. Para este proceso de alternativa hay que hacer el paz y salvo de la etapa productiva para poderla cerrar. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿listo? ¿Para qué? Para que ese paz y salvo pues lo vayamos también documentando en la carpeta de cierre y tengamos todos los documentos para que una vez los aprendices en la primera semana de noviembre, que ya es cuando salen nuestros primeros aprendices, en su momento les estaremos informando a qué correo es que tenemos que enviar los documentos para certificación, puesto que la certificación no la hacemos nosotros. Lo que necesitamos hacer en estos días, ¿qué es? Es más o menos la estadística para saber qué aprendices salen el 2, cuál es el 3, cuál es el 4, cuál es de aquí al 10 de noviembre, cosa de que más o menos a 10 de noviembre esos aprendices ya tengamos que tenerlos calificados, sincronizados la nota y enviado la documentación a quien se debe enviar. ¿Listo? Eso es en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, esta semana la idea es que hagamos la sesión en línea. No quiere decir que como esos aprendices ya salen, entonces nosotros ya no vamos a volver a hacer sesiones en línea. Nosotros tenemos que seguir haciendo sesiones mensuales, pero con los aprendices que aún quedan en la alternativa. Por eso es tan importante que conozcamos cuántos y en qué fecha termina la alternativa, pues para saber de qué forma pues vamos a continuar con nuestras labores asignadas, teniendo en cuenta pues que algunos solo tenemos fichas de mayo, otros tienen de junio también y otros tienen de agosto. Entonces, para mirar cómo continuamos con el proceso, por lo menos de aquí a diciembre. ¿Por qué es necesaria esta información? Porque en este momento yo no puedo darle el reporte de todos los aprendices de mayo cerraron, porque no es así. Los aprendices de mayo no todos terminan el 2 de noviembre. Hay algunos incluso de los míos que se van hasta febrero, marzo del otro año, porque hasta ahora están consiguiendo su patrocinio. Y creería que ustedes también tienen esa misma situación. También tenemos aprendices con novedades, unos que se les canceló, otros que se les hizo terminación de mutuo acuerdo, entonces es importante ir conociendo esas novedades. ¿Listo, mis profes? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que estoy diciendo? Sí, profe.
Todos los de proyecto productivo, ellos sí empiezan y terminan en la misma fecha, o sea, con ellos no hay problema, ¿no es cierto? No, mi profe, con ellos no hay problema porque con ellos ya sabemos, por ejemplo, que yo de las 48 aprendices, 49 que tengo, en proyecto productivo tengo 14. Entonces yo sé que esos 14, una semana antes, incluso yo pensaría que a principios de diciembre ya tenemos que estar en sustentación. Eso sí, no lo he hablado con el profe Giovanni, cómo lo vamos a organizar. En su momento, pues me comunicaré con él y les estaré comunicando a ustedes cuál es la decisión, porque nosotros debemos estar en las sustentaciones para poder evaluar también el proceso de ellos. Una vez se haga la sustentación, también se documenta y la idea es que esos aprendices que terminan contrato de proyecto productivo, antes de nosotros irnos a vacaciones, porque no sé, por lo menos yo salgo a vacaciones el 17 de diciembre, creería que todos tenemos contrato hasta esa fecha. Entonces, antes de irnos a ese periodo de receso, pues tenemos que dejarlos solucionados. Dejarlos solucionados es dejarlos calificados, dejar enviada toda la documentación para que los puedan certificar. Pero en ese caso, mi profe, todos los que están con la alternativa de proyecto salen el mismo día, solo que nosotros pues vamos organizando las sustentaciones que estarían realizando en la primera, segunda semana de diciembre. Bueno, listo. Vale, mi profe. Profe Jacqueline, Gracias. cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no, gracias. Listo. Profe Marlene, buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes, sí señora, ya estaba levantando la mano. Acabo de ver esa mano levantada. Cuéntame. Ay, ahora espérame porque... Profe Julia, el paz y salvo se los subimos nosotros, ¿cuándo? A los aprendices para que ellos nos hagan el favor y nos lo devuelvan, ¿cuándo? Profe, ya. En esta sesión le tenemos que entrar a ellos esta semana. Les debemos el pase salvo se sube con la última entrega que ellos hacen, que es el formato 023, entrega 3. Ahí les subimos el formato del pase y salvo y ellos no lo tienen que entregar. Entonces también va a depender de cómo tengas organizada tu agenda y cuándo vayan a terminar. Por ejemplo, si tienes algún aprendiz que termina el 6 de noviembre, lo recomendable es que trates de hacer la reunión final con la empresa antes, unos 3, 4 días antes, sobre todo porque hay veces las empresas se demoran con la certificación. Yo, por ejemplo, que estoy haciendo ahorita en octubre, les estoy diciendo, por favor, recuerden que 15 días antes ustedes tienen que emitirle la carta de funciones o la certificación con funciones. ¿Para qué? Para que en la reunión que vamos a tener ahorita en noviembre ya tengan todos los documentos y tú lo único que hagas es validar la información, verificar que los documentos están bien, dar las gracias a los empresarios y pues también al aprendiz que él sepa que su proceso ya está finalizado, porque pues realmente las empresas lo que van a hacer es enviarnos la carta de funciones, los demás documentos que Laura nos compartía y que debemos de colocar en la relación de las actividades 7 y 8, como el profe Jorge Luis nos ayudó con el enunciado de dejarlas así todas claritas. Y ahí también va el paz y salvo, mi profe. Entonces la idea es que ese paz y salvo ya se lo subamos y esta semana en la sesión se los expliquemos a los aprendices para que ellos lo realicen y vayan de una vez teniendo las firmas y todo lo que necesitan, sobre todo los que terminan ya su etapa productiva. Profe Julia, si yo tengo reunión, por ejemplo, con la profe Julia, terminas la etapa productiva y tengo la última reunión mañana con el jefe, ¿ahí les puedo hablar sobre el paz y salvo o hasta que haya la sesión en línea de los documentos, profe? No, profe, le puedes hablar ahí mejor porque estás hablando con el jefe y él es el que va a firmar. Si ya la tienes programada, claro, ahí le Claro, puedes la dar mayoría toda la las tengo información. antes sí, porque como dijeron que 15 días antes, profe, Ujú. teníamos que ir adelantando, entonces ¿qué? Yo no hice visitas esta semana, sino que fui ajustando hasta las directrices que tú nos dabas hoy y mañana ya parto las últimas con los primeros que iniciaron etapa productiva, contrato de aprendizaje y las otras, para de una vez hablarles sobre el paz y salvo
y la certificación que necesitamos que por favor nos envíen. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Sí, señora. Listo, profe Irma. Preguntas, dudas, inquietudes. Por el momento no, señora. Listo, mis profes. El segundo punto era el de la sesión en línea. Yo sé que los chicos de mayo no se están uniendo a la sesión en línea. Sin embargo, pues lo recomendable es que intentemos nosotros en esta última sesión contactarnos con nuestros aprendices a ver quiénes nos responden. Sobre todo porque pues ya es como darles la última explicación. Ya en diciembre haremos una sesión en línea para los que queden, la hacemos todos grupal porque muy seguramente no se nos van a unir sino 2 o 3. La profe Irma que tienes una fichita de un solo aprendiz, entonces, bueno, tú miras ahí con quién te puedes unir para la sesión en línea, si te unes con el profe Jorge, la profe Jacqueline, la profe Marlene, o si nos unimos juntas y hacemos la sesión. Sería como el único caso, porque pues los demás sí creo que podemos convocar a los demás, intentar que estén. Yo sé que no están cumpliendo, porque desde la primera sesión en línea estábamos con 6, 7 aprendices, pero pues si se unen 6 o 7, con esos trabajamos. Listo, lo importante es que la podamos realizar. La recomendación es hacer la publicación 2 días antes. Si ustedes ven que de pronto no la pueden hacer esta semana, la hacen la otra, pero pues en lo posible, antes de finalizar el mes, que la dejemos programada y la realicemos. Y pues que ahí que se va a explicar nuevamente en la sesión en línea los entregables de la bitácora, la tercera bitácora, los entregables del formato 023 y el PAS y SAL. Ahí también pues se le deja claro a los aprendices que no están todavía en eso, pues que ellos continúan. Sin embargo, pues esta información es para ya cerrar el proceso y ya después nos toca es como hacer refuerzo de esas dudas, inquietudes y demás que tengan sobre los formatos y el proceso que estén ellos realizando. Ese era el segundo punto. Y el tercer punto, pues pedirles por favor que me digan quién me ayuda en esta semana con un anuncio, pero como un anuncio estilo de, acuérdate que ya algunos estamos finalizando y si tú no has no has finalizado, pues no te quedes atrás o algo así. Es motivacional, pero que esa motivación sea terminar muy bien el proceso por un lado y por otro lado que los que todavía están ahí como que medio van en el proceso, entonces que se pongan las pilas. Y adicional, mis profes, ahorita ustedes me dirán quién, no sé si la profe Marlene, que tiene la manito levantada, nos quiere ayudar con ese anuncio, si la profe Irma, la profe Jacqueline, el profe Jorge, la vez pasada el profe Jorge y la profe Jacqueline nos ayudaron. Entonces, pues no sé, entre la profe Marlene y la profe Irma, quién me quiere ayudar con ese anuncio. ¿Y qué les Yo, iba a decir? profe Irma, profe Julio. ¿Quién? ¿La profe Marlene? Sí, señora. Listo, profe. Listo. No es tan largo, que sea algo así como muy sencillo, muy corto. Yo te lo envío para que tú lo veas antes de publicarlo, ¿vale, mi profe? Y tú me Listo, dices mi si profe. toca Que quitarlo. solamente diga como que ya estamos a punto de llegar a la meta y ya. Y lo último es que mis profes, tenemos estos días para terminar las reuniones con proyecto productivo. La idea cuando hacemos nosotros la reunión con el acompañamiento como instructores de seguimiento de proyecto productivo es detectar cuáles aprendices no están cumpliendo, para que esos aprendices que no estén cumpliendo los podamos reportar al comité de noviembre. Sí o sí nos toca mandarlos a comité de noviembre a aquellos que nos reportaron que no están al día, que no entregan actividades, que no se unen a la sesión en línea. Nos toca a todos ellos reportarlos porque es el comité quien decide si les da la oportunidad de volver a empezar proyecto el otro año o si les cancelan matrícula. Nosotros no podemos llegar hasta allá, pero pues sin embargo tenemos que hacerles como ese acompañamiento de ya tienen un llamado de atención, ya tienen un plan de mejoramiento, ya les toca es mirar el comité qué opciones les puede dar, porque sí se ha presentado bastante. De los 104 aprendices que Mauricio me había dicho que tenían en proyecto productivo, no sé si ustedes se dieron cuenta, en la última relación que le envió solo hay como 93, 94. Eso indica que en este momento ya hay casi más de 10 aprendices o que no ingresaron nunca o que pues no están respondiendo. Entonces nos toca hacerles como más seguimiento a ellos en especial para ver o si los podemos salvar o si no, pues cuando lleguen a comité por lo menos que sepamos muy bien qué pasó con ellos y la decisión que tome el comité.
Profe Profe Julia, una Jorge, pregunta. dime, ¿Cuándo dime. han habido reuniones de proyecto productivo con nosotros los de seguimiento, profe? Mi profe, las reuniones habíamos quedado que las programábamos directamente con cada instructor entre la primera y segunda semana de octubre, o sea, estamos en los tiempos. Porque yo no he tenido reuniones ni sabía que las íbamos a hacer, profe. Sí, mi profe, este fue uno de los compromisos que dejamos el mes pasado cuando invitamos a esta reunión al profe Mauricio. Pero entonces, ¿cómo queda el proceso? Nosotros hablamos directamente con el instructor que tiene a cargo nuestros aprendices. Entonces, en tu caso que tienes todos de contabilidad es con Mónica. Tú le escribes a Mónica según tu agenda qué días puedes reunirte y puedes agendar a todos tus aprendices la misma tarde o los puedes agendar por fichas, como tú quieras. Mónica te confirma, pues de acuerdo a la disponibilidad de ella también, cuáles aprendices puedes citar. Y una vez citados esos aprendices, la idea es que se haga la evaluación del formato 023, que es el numeral 3. Ese fue el compromiso que quedamos el mes pasado. Sin embargo, estamos a tiempo, no se preocupen si no lo han hecho, todavía lo podemos hacer porque ellos tienen mes y medio más de formación. Quiere decir que en este formato 023, si ellos no están cumpliendo, nos toca dejarlos en plan de mejoramiento y hacerles un monitoreo como que un seguimiento un poco más continuo a ellos para no perder, para que no pierdan el proceso. Entonces, básicamente es ponerse de acuerdo con el instructor. En tu caso, Marlene, te pones en contacto con Mónica y organizan sus tiempos de acuerdo a los aprendices. Y en el caso del profe Jorge Luis y la profe Jacqueline, sus aprendices, si son de marketing, los tiene el profe Joanny. Entonces toca con Joanny que ustedes se pongan de acuerdo en el tiempo, hacen una reunión así como hacemos el seguimiento a las empresas. Pregunto, perdón, profe. Dime, profe Marlene. El plan de mejoramiento, vuelvo a preguntar, profe, ¿lo hace el instructor de seguimiento o lo hace la persona que está encargada de esos aprendices, mi profe? Mi profe, el instructor de seguimiento. Nosotros lo hacemos, lo que pasa es que nosotros lo hacemos con base en lo que ellos nos digan, porque nosotros no les vamos, nosotros en este momento no les vamos a decir que no entregó A, B, C actividad, porque sabemos que con ellos les estamos pidiendo las actividades de una forma diferente. Sí. Pero Perdóname, si les otra vez. hacemos un plan de mejoramiento, ¿con qué? Yo la semana pasada, no sé si se acuerdan el día que tuvimos la llamada con el profe Luis, con nuestro jefe, Sí. ese mismo día, Mauricio me envió a mí el correo donde me relacionaba cuáles aprendices debían cada cosa. Entonces nos toca esos primeros aprendices. Antes de, si no hemos enviado el plan de mejoramiento, pues tratemos de organizar la Pero, visita de perdóname, seguimiento con mi ellos. profe, antes de enviar el plan de mejoramiento, ellos deben haber enviado los llamados de atención, ¿cierto? Pues mi profe, el Porque llamado si de es para el atención, debido proceso, el llamado de atención ellos lo hacen verbal, porque ellos lo tienen es documentado frente al incumplimiento de sus actividades. Cuando a ti ya te reportan eso, si tú de pronto ves que por tiempos alcanzamos a hacer el segundo llamado de atención y el plan de mejoramiento, antes del comité que creo que alcanzamos, los hacemos nosotros, así como quedamos el día que se hizo la reunión con el jefe. Nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos al aprendiz, relacionamos las actividades que ellos nos dicen que no cumplieron y les enviamos el correo. A los 5 días, que creo que es después de la llamada de atención, les enviamos el plan de mejoramiento y ya a los 7 los citamos a comité y creo que alcanzamos a estar en tiempos, porque el comité va a ser mi la primera profe, semana. no, para mí no quedó claro, profe Julia. No, otra vez volvemos a lo mismo, profe, porque recuerdas que yo decía que cómo les vamos a colocar un plan de mejoramiento si nosotros no somos los que estamos llevando el proyecto productivo. Yo sé que nosotros estamos haciendo un seguimiento, pero vuelvo y digo, profe, y eso era lo que yo decía ese día, si nosotros no estamos llevando el producto, ¿cómo les hacemos el plan de mejoramiento? En Mi en profe, el es que tú antiguo, ya tienes con qué hacerlo. Realmente no es complicado porque eso es lo único que vas a hacer tú, escoger el formato de la llamada de atención y colocar las actividades que ellos te están relacionando. Le copias pero al por eso instructor de esa era seguimiento. mi pregunta, mi profe. Entonces, si llega un llamado de atención, si nos llega un llamado de atención por los No, profesores, no, entonces, tú ¿de dónde tienes tu lo saco? formato.
tu formato, el que tú manejas, profe. No, pero mi profe, vuelvo a quedar igual, mi profe, porque listo, lo hicieron verbal, pero el llamado de atención verbal se hace es por escrito, se escribe llamado de atención verbal y ese lo hace, así como tú nos enviaste las directrices, lo debe hacer es el que le está haciendo el seguimiento al proyecto productivo del aprendiz y nosotros con eso, ahí sí podemos enviar el plan de mejoramiento, profe, porque no Mi estaríamos profe, en llevando... ese caso, yo creo que lo mejor es que tú te pongas de acuerdo con Mónica y entre las dos hagan el proceso. Yo sé que con Mónica no va a haber ningún problema frente al tema si tú le dices, profe Mónica, necesito que por favor tú les envíes el plan de mejoramiento y yo le hago, perdón, el llamado de atención y yo le hago plan de mejoramiento. Yo en mi caso lo Pero, estoy haciendo todo yo, con base en el Excel. Pero si tú lo ves que de pronto quieres que Mónica te apoye, háblate con ella Pues y es yo que sé que ella nosotros no les va a estamos tener es ningún apoyando problema. a ellos, mi profe, ella. Nosotros somos los que los Exacto, apoyamos a ellos, no listo. entendí, pero bueno, gracias, profe. Sí, mi profe, pero eh, ahí tienen el pero acuerdo. Lo importante es que no dilatemos más el tema y no dejemos de enviar esos llamados de atención porque es que ya estamos sobre el tiempo. perdón, yo hago un punto de claridad. O sea, a nosotros nos llegó un listado que tú nos enviaste y sobre ese listado nosotros hicimos unos llamados de atención, Sí, claro, ¿no? es que eso Que es lo que fue, teníamos que hacer, mi profe. ese llamado de atención es parte del debido proceso que se les hizo. Ese debería ser el primer llamado de atención, digámoslo así. Y entonces la reunión que tenemos que tener con Mauricio o con Mónica es para hablar sobre esos aprendices, a ver en qué estado están, si cumplieron o no cumplieron, y si no cumplieron, les enviamos a comité, me imagino. Si Mi estamos, si profe, es así, son Mi dos profe, a cosas mí no me diferentes. llegó ese listado, profe Julia. Profe Jorge, tú me puedes verificar dentro de ese listado, ¿tienes posibilidad de entrar a tu correo? Si sí, ese sí, listado aquí. se lo copia a la profe ¿Me lo Marlene, si no me enviaste a haces el favor dónde? y se lo reenvíes. A Marcas Ah, Castillo o a mi, Yo o a siempre te Cena? envío a Mar Castillos, a Porque Marcas. no lo tengo. Bueno, mi profe, voy a No, revisar igual porque ya ese lo listado reviso, no mi lo profe, no tengo. hay problema. Listo. Pero entonces te respondo, profe Jorge, sí, sí. nosotros hacemos llamado de atención, dejamos que pasen los días. Como el llamado de atención se lo copiamos a Mauricio, Mauricio nos tiene que ir contando si cumplió o no cumplió. Si no cumplió, le hacemos plan de mejoramiento. Puede ser, mi profe, que el mismo día que tú le mandes el plan de mejoramiento hagas la reunión de evaluación del aprendiz. ¿Por qué digo puede ser? Porque por tiempo, si tú no has hecho esas reuniones, es posible que se alcancen a hacer. Si aparte de eso, tú ves que citaron al aprendiz, porque el formato 023 numeral 3 con los chicos de proyecto, nos reunimos. El instructor de proyecto se reúne instructor de seguimiento y se reúne el aprendiz. Y empezamos a mirar si cumple o no cumple. Si el aprendiz no está cumpliendo, pues ahí tenemos un punto más para incluir al plan de mejoramiento aparte de lo que está debiendo del proceso. Pero si tú ves, profe, que no alcanzan y que ya se pasaron los 5 días del llamado de atención porque lo hiciste la semana pasada, manda hoy el plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque la otra semana o al final de semana, cuando realices tu reunión de seguimiento, pues tú vuelves y le haces énfasis al aprendiz de que él tiene un compromiso y que si no cumple ese compromiso ese día, él ya de una vez va para comité porque ahí tiene ya todo el debido proceso. Lo que pasa es que independiente o no, que hagamos plan de mejoramiento, a todos los aprendices le tenemos que hacer ese seguimiento. Por eso les decía que podemos organizar por fichas. Si tengo, por ejemplo, ustedes que tienen más aprendices en proyectos, si tienes una ficha que tiene 15 aprendices en proyecto, pues esa misma tarde evalúa a los 15 y te organizas tú y se organiza Mauricio para que toda la tarde estén evaluando y salen de la ficha. Al siguiente día o a los 2 días, dependiendo la agenda que tengan, citan a la otra ficha y así sacan todas las fichas. Con proyecto nosotros solo hacemos 2 seguimientos prácticamente. Un seguimiento que es el de evaluación del formato 023 numeral 3 y el último que es el día de la sustentación. Y si nos invitan los de proyecto a estar acompañando la presustentación, los acompañamos.
Si no, entonces esperamos hasta la sustentación. ¿Por qué lo digo? Porque en tecnólogos hacen una presustentación y a la presustentación nos invitan a nosotros. Y en la sustentación estamos presentes nosotros y hay otros evaluadores externos. Entonces, no sé cómo lo vayan a manejar Mauricio y Mónica, nos toca esperar que ellos nos informen. Ya. Listo. No, pues de todas maneras, pues toca organizar una reunión con Mauricio. Mauricio no me ha reportado ninguno de los que les mandé llamado de atención. Mauricio no me ha dicho si han cumplido o no han cumplido y el llamado de atención ya se mandó hace rato, hace más de 2 semanas más o menos. No, mi profe, entonces Entonces, ahorita ya nos toca hacerles el plan de mejoramiento y citarlos a la reunión de seguimiento para que quede documentado todo el proceso. bueno, y yo tenía, qué pena, tengo una pregunta aquí porque me escribieron unos aprendices preguntándome como por los anuncios y lo que se les ha enviado de información. Los que están en proyecto me preguntan por la bitácora. Yo tengo claro que los que están en contrato de aprendizaje, los que están en vínculo o en pasantía, presentan las 8 evidencias, pero los que están en proyecto productivo, ¿cuántas de esas 8 deben presentar? Ellos presentan el formato 023 y la bitácora, pero la bitácora hacen una sola bitácora y la suben en las 3 evidencias. ¿Cuándo la hacen? Al final. Y el Pero, formato, dime, pero al final, ese es al final. solamente al final. Ya, esa es la confusión que algunos tienen, porque como yo les mandé varios mensajitos, dicen, no, bueno, ¿y aquí cómo hago? ¿Qué tengo que subir? Entonces, es una sola bitácora y esa Es misma una sola bitácora bitácora. la suben 3 veces. Y ya Sí, con eso o completan, incluso la pueden, mi profe, incluso para que tú no te enredes, lo que pasa es que como nosotros tenemos la ponderación de las 8 evidencias, sí, entonces si de pronto no calificamos las 8 evidencias, los chicos queden en D o queden, exacto. nos toca mirar ese tema. Pero, ¿qué fue la sugerencia que nos hizo Oscar cuando él hizo el proceso? Él nos explicó, él dijo, no, los de proyecto, ustedes les hacen el seguimiento de evaluación, que es el numeral 3 del formato 023, y ese formato va a entrar a ser como la entrega 1 y la entrega 2. Para cierre, que es ya en diciembre la sustentación, ellos elaboran el formato 023 completo y elaboran la bitácora. La bitácora se la enseñan a elaborar los instructores de proyecto. ¿Con qué va a ir la bitácora? Con todas las actividades, casi que es pasar el cronograma. Esa bitácora es la que ellos van a subir. Si tú calificas la última, la ves que está bien, el chico hizo una sustentación súper bien, mostró su idea de negocio, hizo el prototipo, pasó todo el proyecto, pues tú le calificas todo en A. Si tú ves que el chico no pasó proyecto, pues allá nos toca calificarle todo en D. Pero eso lo vamos a saber, lo vamos a ir viendo con el seguimiento y también lo vamos a mirar al final en la sustentación de acuerdo pues a lo que hayan evaluado los profes de proyecto, lo que nosotros evaluemos con la sustentación y pues ya haciendo el análisis de todo el proceso. En este momento ellos no presentan bitácora, ellos no la van a subir. Nosotros le decimos a ellos en qué momento la suben, que eso sería como en diciembre. Ya, eso hablando de la tercera, pero la 1 y la 2 la tienen que haber subido el No, mismo formato, el 1 y el 2. el mismo formato que entreguen en el 3, que lo suban y en el 1 y en el 2. O sea, ellos en este momento no han subido ninguna bitácora. Ok, ya, Sí, listo. a ellos hay que decirles que esperen, que cuando se Sí, les indique llenan la bitácora y la misma la suben para todos. Sí. Profe Yaque, tú tenías la manito levantada hacía rato, cuéntame. Profe, yo tengo una dudita porque yo la semana pasada estuve llamando, hice el seguimiento por medio telefónico a los aprendices de proyecto productivo con relación al Excel que nos mandó el profe Giovanni. Y solamente hice un llamado de atención a un aprendiz que pues no contestó por ningún lado y es la hora que todavía no me ha respondido el llamado de atención. Los otros aprendices se comprometieron a subir las evidencias que tenían pendiente en esta semana.
¿cómo sé si ellos ya subieron las evidencias? O sea, yo no les hice llamado de atención, solo el seguimiento telefónico. Mi profe. ¿Y ya te cumplieron o no te han cumplido? ¿Son muchos? Pues son la mayoría, sí. Bueno, Pero yo les dije que por favor se pusieran al día y que hablaran con el profe Giovanni, pero no sé en este momento si ya cumplieron, si hablaron con el profe Giovanni, no sé. bueno, primero, antes de, si puedes hoy, escríbele al profe Giovanni, pregúntale si ya te cumplieron, si no le han cumplido, mándales el plan, mándales el llamado de atención. Y el lunes le haces el plan de mejoramiento. Pero entonces todo lo que tú hagas, cópiaselo a él para que él sepa que tú estás en el proceso. Lo lógico de todo, ¿cuál es? Que si tú le estás haciendo un debido proceso a un aprendiz y el aprendiz se pone al día con él, pues él nos tiene que avisar para no reportarlo al comité. Igual yo le hago la recomendación para que nos esté informando. Listo. Yo no le copié a él porque pues no tenía como ese, no estaba enterada de esa parte. Te lo copié, fue a ti. Pero listo, yo hago el proceso y se lo copio al Sí, profe. pero cópiale a él también, porfa, porque igual ellos son los que tienen también que estar más enterados del tema y muy seguramente el día del comité los van a llamar a ellos. Entonces, para que ellos también sepan que pues los estamos apoyando en ese proceso y que necesitamos que ellos nos informen. Si los chicos se pusieron al día, pues que se pongan, nos avisen, porque imagínate cómo vamos a citar a comité a un chico si se puso al día. Exacto. Ah, listo, profe. Listo, gracias. Bueno, profe Marlene, ¿tienes alguna pregunta? Tenías la manito levantada hace Sí, ratito. sí, mi profe Julia. Profe Julia, el listado que tú dices que nos enviaste es donde dice para verificar. Ese no viene por, simplemente viene proyecto productivo, vienen todos los aprendices, pero no vienen por fichas ni nada. Espérame, mi profe, miro porque no sé Porque cuál si fue. es ese, sí lo vi, pero no hice lo que tocaba hacer. Sí, si es ese, porque ahí, no, ahí decía para verificar, pero no decía de qué, profe. Listo, Sí, lo profe. acabo de... Tiene consolidado todos y toca buscar a cada uno de los aprendices. Sí, no, sí, ahorita pues yo decía para verificar, pero no sabía que nos tocaba enviar el llamado de atención, porque los llamados de atención a los otros, yo te estoy enviando la copia a ti Sí, de lo que sí, pero de esto no tenía ni idea. Claro que de estos, en estos sí no tengo muchos, en la nueva ficha sí ya son seis aprendices que están en proyecto. en proyectos, sí, profe, es que como se cruzaron los cables unas, no, bueno, pero Mi si es profe, ese, creo que este se llama Consolidado Aprendices que deben evidencias. no, el que me dice la profe, el que dijo la profe, dice, espérame, te digo porque lo acabé de abrir, yo ni Mi, siquiera, porque dice para verificar, mi profe, si están viendo mi consolidado pantalla, aprendices que deben, ya, mi profe, sí, este, dice consolidado arriba, pero en el formato yo lo abrí y no le vi ninguna de estas, sí, mi profe, ahí dice consolidado de aprendices que deben evidencias. sí, y no tiene número de ficha, igual voy a pedir que no lo Sí, actualicen porque no se no envió un tienen número de número de ficha. ficha, no, nada, mi profe. Entonces, Sí, pues yo pero no sí le es puse, ese, profe. sí, listo. Sí, yo lo vi ahí, pero dije, no tienen número de ficha. Y sí sería bueno, profe, porque ellos tienen de primera mano quiénes están, porque nos toca otra vez retroceder a buscar quiénes sí son de nosotros o quiénes no, profe. Ujú. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Y otra cosa es que sean un poquito más claros porque es que tenían rojo y blanco y no se sabía si los rojos eran los que no ha presentado o los blancos. Y yo ya cuando estuve llamando a mis aprendices decían, sí, profe, ya yo lo envié, o sea que los rojos eran los que ya habían enviado. Entonces ahí tuve como Yo le ese, iba a enviar era a los que tenían rojo, entonces no es a los que tienen rojo, profe. Gracias. mis aprendices me dijeron, no, profe, yo no debo esa. Entonces ahí Ay. me tomé de llamar a cada uno para Sí, saber es profe Julia, porque es importante eso. Ellos son los que de verdad saben y si nos envían un Excel que no está consolidado como debe ser. Pero bueno, profe, ahorita yo miraré a ver qué pasa con los aprendices o voy a hacer lo que dice la profe. Llamarlos, llamarlos antes ok. de... Sí, Sí, puede ser una estrategia, sin embargo, ya les escribo a ellos para que nos envíen el actualizado. y que nos digan, el rojo significa tal cosa, profe, por favor. Porque de verdad yo iba a empezar con todos los que me enviaron con rojo
pues dije, los voy a buscar ahí y les envío llamado de atención. Y si no es así, profe. Listo, ya le estoy escribiendo al profe Mauricio, le copio a las compañeras para Ay, que... profe, de una vez, si ellos tienen ya noticias de los llamados de atención que ya se les hicieron, que Que por sí. favor nos actualicen porque no sabemos si sí pasaron o no pasaron. Sí, les voy a pedir que nos envíen esto Que nos quincenalmente envíen, para por favor, nosotros la saber. información completa, profe Julia. Ujú. Muchísimas gracias. Listo, vale. Listo. ¿Algo más, mis profes? Ya podemos dar por terminada nuestra reunión. Creo que tenemos bastantes cositas que hacer. Igual yo ya le copio al profe Mauricio, ya intenté redactarlo. Listo. Yo no Para llamo, profe Julia, yo por ahora no voy a hacer llamados de atención hasta que no me ratifiquen una vez a que me pongan a hacer llamados de atención a aprendices que no deben todo lo que... Porque vi eso y está todo en rojo, los de contabilidad. Listo, vale, mi profe. Yo le Bueno, digo entonces y cualquier cosa, ellos nos darán respuesta. listo, mi profe. Listo, profe. Entonces, vale, profes, entonces muchísimas gracias por su tiempo y pues cualquier cosa estamos ahí comunicándonos. Que Listo. tengan excelente tarde y feliz semana. Muchísimas Vale, gracias. Ya te hago gracias. el anuncio para ver cómo lo dejamos, profe. Muchas Vale, gracias. muchas Vale, gracias, profe. Buena Hasta tarde. luego. Muchas vale, gracias. hasta Que estén luego. bien.